Buenas, mi nombre es Brian de la Cruz y hoy voy a hablar de la ética aplicada a la profesión que estoy estudiando, que es la agrimensura. Eh, Actualmente estoy cursando la asignatura ética profesional y le vamos a hablar de este tema tan importante porque de bien sabemos que las personas o los profesionales en la República Dominicana, tanto del campo o del área de la agrimensura, como también de otras áreas como ingeniería, arquitectura, eh, jueces, abogados, fiscales, no implementan lo que se llama la ética, muchos profesionales. También aquí le hablaremos de cómo usaremos de qué manera, cuál es la manera correcta de usar la ética en nuestra profesión en las redes sociales, tanto para difundir información importante en redes sociales como para promocionarnos. Bien, vamos a empezar diciendo que nosotros, los agrimensores, tenemos un rol muy importante en la República Dominicana. Bueno, podemos decir que cuál es este rol. Este rol es el siguiente. Nosotros nos dedicamos a legalizar documentos de terrenos. O sea, nosotros nos enfocamos en la legalización y la bien medición y la correcta medición de los terrenos de la República Dominicana en este caso. Entonces, te viene a decir que el agrimensor tiene un rol muy importante en la República Dominicana porque sin un agrimensor usted no puede legalizar ningún tipo de documento que sea de un terreno. Por eso los agrimensores tenemos que tener lo que es ética, tenemos que tener lo que es responsabilidad, tenemos que tener lo que es respeto, tenemos que tener lo que es sinceridad ante todo. Bien, muchos clientes van donde agrimensores, en el caso generalizado, muchos clientes van donde agrimensores y les dicen, ah, mira, yo tengo un terreno en tal lugar, el terreno mide tanto por tanto, tiene una casa, tiene esto, tiene lo otro. El agrimensor, muchos agrimensores se ha dado este tipo de casos, van a los terrenos, hacen las mediciones, hacen los trabajos del lugar que tienen que hacer, pero se saltó, o sea, ese agrimensor se saltó una regla muy importante de los agrimensores, que es investigar si en realidad ese terreno pertenece a la persona con la que tú estás hablando y la persona que te dijo a ti como agrimensor que tú eres, o sea, que él es el dueño de ese terreno, porque se dan muchos casos que hay clientes que no son los dueños de los terrenos. O sea, hay personas que no son dueñas de un terreno, pero van a ser donde un agrimensor porque quieren robarse prácticamente el terreno y eso no es ético. Y el agrimensor que accede a esa maniobra, baja por cierto, puede tener muchos problemas legales en un futuro. Entonces, ¿qué otro dato del agrimensor debemos tener en cuenta? Bueno, el agrimensor por lo general tiene que medir, ¿verdad? Entonces, el agrimensor cuando va a un terreno de un cliente, de una persona, el agrimensor debe asegurarse por dónde están los límites de ese terreno, porque de bien es de saber que hay terrenos de personas que ellos dicen, ah, mira, el terreno va por aquí, pero realmente no. O sea, a veces es un poco más, a veces un poco menos. Siempre sabemos que hay un error materializado
pero un error no puede robarle a un lindero, o sea, a la persona vecina no le puede robar eh, 10 metros, 20 metros, porque de bien es de saber que estamos midiendo mal y le estamos quitando parte de la propiedad a los vecinos de esa persona. Por eso el agrimensor tiene que enfocarse bien, investigar bien por dónde van los límites del terreno para evitarse un problema como una litis. eh, Se evita el problema si investiga eh, bien y si mira bien por dónde van los linderos. También el agrimensor tiene que tener en cuenta lo siguiente, volviendo un poco atrás, para la investigación de ver si ese terreno verdaderamente pertenece a esa persona que va donde él, esa persona debe demostrarle documentos totalmente legítimos, pero aparte de los documentos, también los vecinos de donde está el terreno deben de corroborar la información que esa persona nos está dando. De esa manera nosotros podemos saber si esa persona realmente es la dueña de ese terreno. También tenemos agrimensores que haciendo un proceso van y de manera totalmente ilegal, están haciendo un proceso, necesitan una no objeción de un ayuntamiento y tenemos agrimensores que no van al ayuntamiento y falsifican la no objeción del ayuntamiento para cualquier tipo de trabajo que se necesite esa no objeción y la falsifican. Esto no es ético. El agrimensor debe de tener responsabilidad, sinceridad y debe de ser muy cuidadoso a la hora de hacer cosas que no están dentro de las reglas de los agrimensores. En las redes sociales, el agrimensor tiene que ser responsable con la información que difunde. El agrimensor puede usar las redes sociales para difundir informaciones claras y precisas, como por ejemplo, de cómo se hace una subdivisión, de cómo se hace una refundición, de cómo se hace un deslinde, de cómo se hace un saneamiento, eh, de cómo hacer procesos legítimos. Eso sería una muy buena, eso sería un muy buen uso para las redes sociales, pero teniendo en cuenta de que esas informaciones deben de ser claras, precisas y éticamente elaboradas para poder difundirlas. Entonces también tenemos lo que es la difusión. También no puede difundir, un agrimensor no puede difundir en redes sociales informaciones de clientes, datos de clientes, información de terrenos, datos de terreno, no puede difundir planos de cliente ni nada de eso porque no es ético. Si usted necesita promocionarse en las redes sociales para atraer más personas a su negocio, captar más clientes, usted debe de difundir información totalmente precisa. El agrimensor no puede darse el lujo de estar publicando ni de estar difamando también a otros agrimensores, porque vemos que las redes sociales se usan para muchas cosas. Y si este agrimensor que está utilizando las redes sociales va a denunciar algo, tiene que hacerlo de manera ética, de manera responsable y obviamente con pruebas. Vemos agrimensores que por redes sociales fácilmente dicen no, porque fulano es un ladrón, comienzan a difundir a colegas, comienzan a difundir hasta mismos clientes y eso no es una parte ética ni es el manejo que debe de tener un agrimensor en pleno ejercicio de su profesión. Por eso yo digo que tenemos que ser, como agrimensores, debemos de ser responsables, sinceros, cuidadosos, respetuosos. Tenemos que tener valores que indiquen que nosotros sí estamos aptos para hacer los trabajos que debemos de hacer en esta sociedad. Porque acuérdense que las redes sociales incluye demasiadas cosas en este mundo y debemos de darle un buen uso.
Así que mi intervención llega hasta aquí. Muchas gracias, profesora, por escuchar eh, este tema y de muy, espero que sea de mucha importancia para usted. Muchas gracias, profe.